¿Qué tal? Les voy a explicar cómo se prepara una imprimatura a la media creta, ¿sí? Les voy a platicar cuáles son los materiales y las herramientas a utilizar. Bueno, de entrada vamos a necesitar una parrilla, una cacerola para poder calentar agua. Vamos a necesitar un bote o otra cacerola más pequeña para poder introducir y ahí preparar nuestra imprimatura. Vamos a necesitar frascos. Uno de los materiales más importantes es la cola de conejo. Este es un pegamento para poder aglutinar nuestra imprimatura. Vamos a trabajar también con pigmento blanco de zinc y con un material de carga que se llama blanco de España. Ambos tienen el mismo peso. Aquí son 100 gramos de cada material, sin embargo, aquí se ve menos porque el peso del blanco de España es más denso, ¿sí? Pero son la misma cantidad. Vamos a necesitar una brocha, vamos a necesitar una cucharita. Otro de los materiales que también son importantes es el aceite de linaza, ¿sí? Una palita para mover o un palito. Y obviamente nuestro material estrella, que es el bastidor. Aquí tenemos una madera gruesa, ¿sí? Podríamos trabajar con una madera gruesa. Podríamos también trabajar con un fibracel o un triplay de 3 milímetros de grosor. Está bien este formato siempre y cuando está bien este material siempre y cuando el formato sea pequeño. E incluso también tenemos algunos bastidorcitos que se les llama de cajón, ¿sí? Que son más resistentes. Para preparar nuestra imprimatura también vamos a necesitar nuestro pedazo de manta para forrar nuestra tela. Muy bien, y entonces, ¿cómo vamos a empezar? En un frasco de cristal, sobre todo, vamos a preparar nuestra cola de conejo. Son aproximadamente 80 gramos de cola de conejo por 1 litro de agua, ¿sí? Se recomienda que se ponga previamente a remojar la cola de conejo para ayudar a que se reblandezca y sea más práctica su solución. Entonces, metemos a baño María nuestra cola de conejo y ponemos a fuego. Vamos a dejar que la cola de conejo se disuelva totalmente. Va a ser conveniente que constantemente estemos moviendo nuestra solución con un palito para ayudar a que todos los grumos se deshagan, ¿sí? Muy bien, una vez que ya está nuestra cola de conejo bien diluida, esta es la consistencia de nuestra agua colada, ¿sí? Aquí se puede percibir que ya no hay grumos, eso es muy importante tomar en cuenta a la hora de prepararla. No debe quedar grumos y vamos a dejar que se enfríe. Bueno, una vez que está fría nuestra cola de conejo o nuestra agua cola, vamos a preparar nuestro bastidor. Primero necesitamos pegar esta manta para forrar nuestra tabla. Entonces, para ello vamos a necesitar nuestra brocha. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar agua de cola sobre nuestra superficie hasta que quede totalmente cubierta de agua de cola, ¿sí? Vamos a procurar que quede lo suficientemente húmeda para permitirle a nuestra tela que sea adherible, que se adhiera completamente. Obviamente, recuerden que a la tela le vamos a dejar unos márgenes, unas pestañas, para que podamos forrarla y cubrirla por la parte posterior. Una vez que ya estiré con mis dedos o con una base, estiro totalmente
la tela y es con la intención de lograr que quede lo más adherida la tela a la tabla. Una vez que ya logré hacer esto, por la parte de encima vuelvo a poner otra capa de agua de cola, ¿sí? Aquí vamos a darnos cuenta que quede totalmente húmeda nuestra superficie para que de esta manera no se nos vaya a levantar cuando ya haya secado el agua de cola, ¿sí? Cubrimos todas las esquinas, cubrimos toda la parte superior, ¿sí? Y volvemos a hacer lo mismo. Le pasamos la superficie, en este caso es el mango de la misma brocha, pero pueden ocupar incluso un rasero o una regla para estirar y pegar perfectamente las superficies y las esquinas de la manta a la tabla. Una vez que esté totalmente pegada por la parte de enfrente o la parte frontal, lo que vamos a hacer es doblar la tela, ¿sí? Doblarla y pegar por los cantos, en los 4 cantos, ¿sí? En cada uno, si necesita más líquido, podemos seguirle aplicando más. Y una vez que ya pegamos los cantos, lo haremos por la parte posterior. Una vez que ya acabamos de preparar nuestro bastidor, nos damos cuenta que quedó pegado por la parte frontal, por sus cantos y la parte posterior. En este momento todavía está húmedo, vamos a dejarlo que seque totalmente para poder seguir con la imprimatura. Mientras el bastidor se seca, vamos a pasar a preparar la imprimatura. Seguimos usando cola de conejo y en este momento ya vamos a incluir los polvos y el aceite de linaza. La consistencia de la cola de conejo es muy pegajosa, ya que este nos va a funcionar como el pegamento precisamente para pegar nuestra tela y nuestros polvos. Esto se los comento para que lo contemplen a la hora de prepararlo. Para esto voy a necesitar un bote más pequeño o un frasco, sobre todo que esté en buen estado y seco o limpio también. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero a mezclar nuestros 2 polvos, ¿sí? Nuestro pigmento, la función del blanco de zinc, ya les comenté, va a servir como el pigmento, el color que le va a dar a la superficie del bastidor, y el blanco de España nos va a servir para darle cuerpo a esta imprimatura, es el material de carga. Se mezclan en seco los 2 materiales, los vamos a mezclar en seco, y aquí viene el punto importante que va a hacer que esta imprimatura nos sirva para una técnica grasa. Se le va a agregar en seco a los polvos el aceite de linaza, aproximadamente una cucharada pequeña por 100 gramos de cada pigmento, ¿sí? Si ustedes quieren hacer mayor cantidad, pues tomen en cuenta las porciones. Si hacen 200 gramos de pigmento y de blanco de España, bueno, pues entonces serían el doble de aceite. Muy bien, una vez que ya agregué el aceite de linaza, lo que vamos a hacer es mezclarlo, que se integre con los polvos. Y esto es para permitir que a la hora
de que se agregue el agua no se corte el aceite, ya que si primero preparamos los polvos con el agua de cola y posteriormente agregamos el aceite de linaza, puede cortarse con el líquido. Entonces primero lo incorporamos al polvo y ya una vez que está bien integrado, nos quedó aproximadamente medio litro de agua de cola. Vamos a agregar esta solución. No se la va a agregar toda, solamente vamos a agregar la mitad y mezclamos perfectamente nuestros blancos, ¿sí? Una vez que ya esté totalmente integrada esta solución o estos polvos con el líquido, vamos a medir la consistencia o debemos ver la calidad de la consistencia. Debe ser una consistencia un tanto lechosa. No puede ser muy ligera, muy transparentosa, ya que entonces no bloquearía bien nuestros poros de la tela y también no le daría el color necesario a la imprimatura. Les voy a enseñar más o menos la consistencia de la imprimatura. Si sentimos que necesitamos más solución, se le sigue agregando cola de conejo. Si en este caso llegáramos a terminarnos el medio litro de cola de conejo, ya no necesitaríamos preparar más agua de cola. En todo caso, estaríamos adelgazando esta imprimatura con agua natural. De preferencia, no les recomiendo que sea agua de la llave, ya que esta generaría hongos a la imprimatura. Agua purificada de preferencia. Una vez que ya tenemos el bastidor preparado y seco, y una vez que ya tenemos la imprimatura lista, vamos a tomar una brocha y vamos a empezar a aplicar nuestra imprimatura sobre el soporte. Es importante tomar en cuenta que nuestra imprimatura se debe aplicar primero en un solo sentido, tratando de cubrir todos los poros de la tela, todos los poros del lienzo, ¿sí? Primero en un solo sentido, puede ser de izquierda a derecha, puede ser de arriba a abajo, no importa horizontal, vertical, pero en un solo sentido, ¿sí? Esta imprimatura es óptima para una técnica grasa, ya que en su composición está integrado un aceite, y a esta imprimatura se le conoce como imprimatura a la media creta, ¿sí? Esta imprimatura también se puede preparar de manera magra, o sea, libre de grasa. ¿Y cómo puede ser? Es el mismo procedimiento, pero en el momento de mezclar los polvos ya no se le agrega el aceite. Con los polvos, con el pigmento, la cola de conejo y aplicándolo directo ya tenemos una imprimatura magra. En este momento ya terminamos de aplicar toda nuestra imprimatura en un solo sentido. Vamos a dejar que seque totalmente. Si pudiéramos de primera intención también bloquear los cantos del bastidor, nos favorecería más, ¿sí? Y vamos a dejar que seque totalmente para poder aplicar una segunda capa en sentido opuesto. Una vez que ya está nuestro bastidor
imprimado con la primera capa, dejaremos secar y después pasaremos la siguiente capa aplicándolo de forma horizontal o de forma opuesta, en el sentido opuesto de como lo hayamos preparado al principio. Es muy importante dejar secar totalmente la primera capa para que también podamos observar si quedaron poros abiertos, para que la siguiente capa nos permita bloquearlos totalmente. Y esto también nos facilita la aplicación, ¿sí? Una de las características que hay que tomar en cuenta es que en el momento en que estamos esperando a que seque el bastidor, nuestra imprimatura se irá asentando, ¿sí? Se va a sedimentar todos los pigmentos y el blanco de España se van a ir al fondo. Entonces, antes de volver a preparar nuestro bastidor con la segunda mano, es muy recomendable que volvamos a revolver totalmente la imprimatura para evitar que queden asentados los polvos en el fondo, ¿sí? Y sobre todo para revolver y mezclar muy bien la imprimatura y no nos quede desigual. Y bueno, así es como va a quedar nuestro bastidor con una imprimatura a la media creta. Estas son las características del bastidor. Es un bastidor rígido, forrado con un lienzo de algodón, puede ser loneta o puede ser manta, y con una imprimatura a la media creta, disponible para aplicarse sobre ella técnicas grasas, óleo, temple graso, la misma encáustica, ¿sí? Hay que tomar algunas características en cuenta. Por ejemplo, la cola de conejo, la cantidad que preparamos fue 1 litro de agua por 70 u 80 gramos de cola de conejo. Es muy importante que se ocupe toda esa agua de cola, porque de no ser así, este producto, este material se llega a echar a perder y su olor es muy desagradable. Entonces, esta cantidad nos alcanza para preparar aproximadamente de 3 a 4 bastidores de 50 por 40 centímetros, ya sea que preparemos varios bastidores de primera intención o que bajemos la dosis de material para que solamente ocupemos lo adecuado o lo que nos vaya a requerir un bastidor, ¿sí? Bueno, así es como queda nuestro bastidor a la media creta.